quiero dar la bienvenida a este espacio, a este webinar de inteligencia artificial en educación superior, una bajada práctica al ChatGPT. Es el primero de muchos webinars que pensamos realizar como vicerrectoría académica. Mi nombre es Chantal Joané Valderrama, yo soy directora del Centro de Desarrollo Docente y estaré moderando este panel de conversación. En esta ocasión nos acompaña el vicerrector académico, el señor Fernando Purcell, además de Gabriela Arriagada y Jorge Bayer, ambos parte del cuerpo docente de nuestra universidad. Muy agradecido entonces por la participación de nuestros tres panelistas y de los asistentes hoy al webinar, que tuvo una gran inscripción, pero también muy felices de poder compartir esto con participantes no solo de nuestra institución, sino de otras instituciones del país y también de otros países. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Les quiero contar hoy día quiénes van a estar con nosotros. Primero, nuestro vicerrector académico, Fernando Purcell, egresó de licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un máster y luego un doctorado en Historia en la Universidad de California, en Davis, y es profesor titular del Instituto de Historia e investigador del Centro de Cambio Global también. En el 2018, asumió como director del programa de Estudios Generales de College, y cargo que dejó el 2020 para asumir, ¿no es cierto?, esta misión de ser nuestro vicerrector académico. Gabriela Arriagada, aquí presente, es profesora asistente del Instituto de Éticas Aplicadas y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora joven en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, trabajando en la línea de investigación dedicada a las inteligencias artificiales centradas en el ser humano. Además, directora de Latinoamérica para la World Ethical Data Foundation. Jorge Bayer, aquí presente también, es ingeniero civil de industrias, es profesor asociado del Departamento de Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. También es director de educación en ingeniería y sus intereses están en la intersección entre inteligencia artificial y bienestar. Y, muy importante también para nosotros, es miembro del Consejo Asesor del Centro de Desarrollo Docente. Yo quería solo comentar que desde ya hace varios años que la inteligencia artificial ha estado presente en el mundo. Sin embargo, la aparición del ChatGPT el año pasado nos entregó una alerta positiva para algunos, alertas negativas para otros, y una invitación a reflexionar cómo la inteligencia artificial impacta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como yo dije, este es un primer encuentro que será el puntapié inicial a una serie de reflexiones y transformaciones que tenemos las instituciones de educación superior, y una invitación a cuestionarnos ventajas, desafíos, impactos que tiene este tipo de tecnologías en nuestra práctica docente. En la jornada de hoy, cada docente nos va a hablar desde su mirada, ¿no es cierto?, desde la mirada viendo la inteligencia artificial y también algunas bajadas ChatGPT. Y durante la jornada, las personas que están viendo el webinar, que ya hay alrededor de 200 personas hoy día, pueden realizar sus preguntas a través de la herramienta del Zoom, preguntas y respuestas que nosotros esperamos poder responder al finalizar este encuentro. Bueno, entonces vamos a partir. Tiene 10 minutos nuestro vicerrector. Le damos la bienvenida al señor Fernando Purcell, vicerrector académico de nuestra universidad, quien nos contará acerca de debates, conversaciones que tienen las instituciones de educación superior en torno a la inteligencia artificial y el ChatGPT. Muchas gracias, Chantal, muchas gracias al Centro de Desarrollo Docente, también gracias a Gabriela y a Jorge, académicos de nuestra universidad, que nos acompañan en el inicio de esta serie de webinars sobre un tema tan importante como la inteligencia artificial, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino también especialmente para las universidades. Solo quiero remarcar algunos puntos importantes, creo yo, que son desafíos para las universidades y para la nuestra en particular, antes de que entremos a un área más específica en este primer webinar, y un área específica que se irá complementando con las tratativas de otros ámbitos de relevancia para la educación superior.
Tal como señaló Chantal, yo creo que hay que hacer una distinción entre una inteligencia artificial que en su etapa moderna, como la entendemos hoy día, ya estaba establecida a mediados de la década de 1960, y ciertos usos de alcance masivo, que son los que ha permitido el ChatGPT más recientemente, y que han llevado a una reflexión tal vez mucho más profunda, no solamente en instituciones educativas, sino que también en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial y de la gestión en distintos niveles. Y yo creo que es esa disponibilidad masiva de la herramienta lo que nos obliga, digamos, a entrar en un debate relevante. Y sobre todo porque muchas veces, ante la desinformación, surgen miradas alarmistas y que se tienden a ir a los extremos. Por un lado, uno podría posicionar a quienes creen que todo el día mañana será inteligencia artificial, que las universidades van a prescindir de académicos para llevar adelante la enseñanza. Por otro lado, están quienes se oponen un poco a esto y ven de alguna forma la necesidad de una reacción ante la invasión de la inteligencia artificial. Entonces, los pongo como algunos ejemplos que se juntan a otros cuestionamientos que han surgido de disciplinas. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de visitar distintas universidades a partir de contactos con redes de las que formamos parte, y uno también se topa con reflexiones sobre los currículum y cómo estos requieren cambiarse. Miradas, por ejemplo, de los médicos que empiezan a preguntarse si es que la gente seguirá consultándolos, digamos, por sintomatología, y qué pasa con la inteligencia artificial y el desafío para una profesión en particular. Y esas mismas miradas se expanden, y creo que es inevitable que en cada una, y especialmente en los ámbitos formativos para distintos tipos de profesionales, surjan este tipo de consultas. Entonces, yo creo que aquí lo que corresponde es informarse, en primer lugar. En segundo lugar, reflexionar, y como resultado de aquello, actuar. Y esto no solamente, creo yo, para las universidades en un ciclo único, finito, sino que más bien prolongado en el tiempo. Lo que yo veo como desafío es iniciar una serie de estos ciclos, en donde luego de esas acciones vamos a tener que volver a informarnos sobre otros desarrollos, sobre otras posibilidades, limitantes, riesgos, para profundizar aún más la reflexión y para ir también cambiando el curso de las acciones y las decisiones que tomamos en la universidad. Así es que yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse un buen rato al centro del debate de las universidades. Ahora, el cómo hacerlo y cómo llevar adelante esta tríada de información, reflexión y acción, yo creo que tiene que tener un carácter comunitario. Y me alegra mucho saber que no solamente tuvimos muchos inscritos, sino que en definitiva hoy día más de 200 personas de nuestra universidad y también de otros centros universitarios de distintas partes del mundo y Latinoamérica nos acompañan. Yo creo que el sentido comunitario es importante. Para esto, quienes ocupamos cargos directivos, debemos tener una mirada más bien inclusiva de la participación, porque lo que hagamos y las reflexiones que desarrollemos no pueden circunscribirse solamente al ámbito directivo, y deben involucrar una serie de actores. Deben involucrar a académicos, deben involucrar a estudiantes, deben involucrar también a profesionales y administrativos. Y yo creo que ese es un poco el camino, ir informando, ir reflexionando e ir generando también distintas propuestas que emerjan no solamente desde las vicerrectorías académicas, desde los centros de desarrollo docente de las instituciones, sino que también desde esa reflexión profunda, desde el quehacer académico en la interacción entre estos distintos actores. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día con este webinar es dar un paso adelante en esos dos primeros ámbitos, una información sobre una serie de ámbitos de la inteligencia artificial, en este caso más bien asociados al ChatGPT, a la inteligencia artificial generativa, y al mismo tiempo iniciando en forma paralela una reflexión que esperamos continuar de aquí en adelante.
Yo creo que la finalidad de esto es la de que como universidad, en nuestro caso la Universidad Católica en Chile, podamos tomar control de la inteligencia artificial, que no nos aventuremos ni encandilemos con recetas miradas o con desarrollos que no los previmos o no estuvimos preparados, digamos, para reaccionar ante los mismos. Entonces, tomar control de la inteligencia artificial, yo creo que en su comprensión y de alguna forma tener el timón de las iniciativas de la universidad es lo que buscamos. Y voy a, por ejemplo, mencionar un aspecto que se ha estado debatiendo en círculos universitarios, esta idea de que vamos a tener que, algunos dicen, cambiar totalmente nuestros currículum para enseñarles a futuros profesionales a lidiar con y operar con las funcionalidades que la inteligencia artificial va a poner a disposición de todo el mundo. Pero bueno, ahí uno dice, o puede marcar la diferencia en el sentido de que una cosa es la funcionalidad y otra cosa son, de alguna forma, labores formativas que nosotros debemos cumplir y que son mucho más profundas. Haciendo una analogía, no sacamos nada con poner una tecnología a disposición de alguien sin que esa persona maneje conceptos básicos. Podríamos pasarle una calculadora a alguien, pero si no le enseñamos a los 6 años a sumar, a restar y después a multiplicar, dividir y operaciones básicas, nada va a poder hacer con esa tecnología. Y sobre todo también porque yo creo que aquí también en esa idea de toma de control como universidad debemos tomarla respetando lo que es la identidad, lo que es el proyecto educativo de cada institución y los usos de la inteligencia artificial debe estar en absoluta sintonía con ese sello identitario particular de cada universidad, de forma tal de que podamos tener una enseñanza genuina y que realmente la sintamos como propia, generando, como decía con anterioridad, también todos los esfuerzos para poder tomar control. Tomar control, digo, esencialmente bajo la consigna de ser conscientes de las decisiones que nosotros tomamos y que éstas tengan un sentido estratégico, genuino, con los principios que norman, rigen a una universidad como la nuestra. Entonces, la invitación es a sumarse a este esfuerzo como vicerrectoría académica y apoyado en el Centro de Desarrollo Docente. Vamos a tener una serie de webinars a lo largo de este segundo semestre. Nosotros ya hemos dispuesto en nuestra página web de ciertos elementos esenciales desde el mes de abril de apoyo a nuestros académicos, pero vamos a llevar esta discusión al Consejo Superior de la Universidad a inicios de agosto. Vamos a compartir también con profesores y profesoras algunas declaraciones importantes al respecto de la inteligencia artificial. Vamos a también invitar a poder asumir uno de los primeros desafíos que muchas veces tiene que ver con cómo abordamos el tema de las evaluaciones y de la confianza en el marco de los distintos cursos con el uso de la inteligencia artificial. Vamos a, de alguna forma, poner al frente, y me alegra mucho que esté Gabriel acá con nosotros el día de hoy, todo el tema que dice relación con el marco ético y el uso responsable de la inteligencia artificial para fortalecer la educación, que es lo que en definitiva nosotros buscamos, fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes y capacitar de la mejor manera posible a toda nuestra comunidad para ir abordando aquellos cambios que son relevantes. Y cambios que se irán definiendo, se irán activando, reconociendo siempre que la inteligencia humana media con la inteligencia artificial y que no significa el abrazar las posibilidades que nos brinda, el abandonar por completo lo que nosotros hacemos. Hay mucho valor y mucho potencial en formas de aproximarse a la enseñanza que no requieren necesariamente de la inteligencia artificial para un buen desarrollo. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, que es una mirada más general de desafío
y una invitación a sumarse activamente a este proceso de información, de reflexión, que nos llevará a ir delineando entre todos acciones y apropiación de la inteligencia artificial en lo que nosotros estimemos que mejor sirva para los propósitos institucionales de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Muy interesante, me quedo con varias notas, especialmente informarnos, reflexionar y actuar. Creo que esos pasos no los podemos perder de vista, así que muchas gracias por las palabras iniciales. Ahora, además de agradecer, quiero continuar con Jorge Bayer, académico, como dije, de la Escuela de Ingeniería y director de la Oficina de Educación de la misma escuela. Y Jorge, tú nos vas a comentar, ¿no es cierto?, sobre lo que entendemos un poco por inteligencia artificial y cómo funciona el ChatGPT. Nos gustaría escucharte. Aquí estoy, me parece. ¿Me escuchan? Bien, Jorge. Perfecto. Bien, entonces les voy a contar, tengo 10 minutos para hacer algo súper ambicioso, que es desde contarles desde inteligencia artificial hasta los posibles usos en educación. Voy a intentarlo. Vamos a partir con inteligencia artificial. Yo soy profe del departamento de computación y he sido el profesor del curso de inteligencia artificial desde el año 2009, más o menos. No he dejado de dictarlo entre todos esos años. En este rato ha cambiado un montón el área y sobre todo con los desarrollos últimos de esta aparición de ChatGPT desde el año pasado, evidentemente que hace que el área se vea desde un cierto punto de vista, pero originalmente siempre ha sido el objetivo de la inteligencia artificial el dar las capacidades que usualmente han estado asociadas con las habilidades humanas de inteligencia, de autonomía para actuar en el mundo a las máquinas. Entonces eso significa varias cosas. Dentro de esas está, por ejemplo, el ser capaz de razonar, ser capaz de pensar en qué yo voy a hacer para lograr un cierto objetivo, tomar decisiones inteligentes. Esa es una de las cosas que estudiamos en la inteligencia artificial. Otra cosa tiene que ver con sobrevivir en el ambiente en que estamos, ¿cierto? Entonces, si queremos hacer máquinas que actúen en el ambiente, tenemos que ser capaces de, por ejemplo, manejar problemas de percepción. Si tenemos que mirar el ambiente y determinar qué objetos hay, porque si yo quiero tomar decisiones, tengo que entender qué objetos tengo que ser capaz de, por ejemplo, reconocer objetos. La percepción, la visión. ¿Qué otros elementos más? El aprendizaje. Ese es otro bien importante, ¿no es cierto? Si los seres humanos somos capaces de aprender, a partir del aprendizaje vamos ganando más habilidades, entonces debemos proveer a las máquinas con las capacidades de aprendizaje. Y fue precisamente desde el área del aprendizaje en inteligencia artificial que se conoce como machine learning, aprendizaje automático, más aprendizaje de máquina, es de donde sale la tecnología de ChatGPT. La tecnología de ChatGPT parte de una idea muy simple. Yo tengo un par de diapos que me facilitó mi colega Álvaro Soto, que está al ladito mío en el departamento, y que voy a tratar de compartir la pantalla para mostrarla. Así que me parece que me falta permiso. Vamos a ver si me dan permiso. Pero les puedo ir contando algo muy simple. La tarea consiste en lo siguiente. Yo quiero enseñarle a un computador a completar una oración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que esta es una tarea que nosotros como seres humanos podríamos hacer con gran facilidad. Por ejemplo, si yo les digo, bienvenidos al webinar de inteligencia, y ahora les digo, díganme qué palabra continúa. ¿Okay? Entonces, la mayoría de ustedes, y dado el contexto en el que estamos, serían capaces de decir, bueno, la palabra que falta es artificial. ¿Sí? Entonces, muy bien, yo sé que puedo compartir mi pantalla. Entonces, siendo esa la tarea, lo que uno se pregunta, bueno, ¿es posible enseñarle a un computador cuál es la palabra que viene después si es que uno, por ejemplo, le muestra muchas oraciones? De hecho, esto es algo que uno puede hacer con diversas técnicas. Uno lo podría hacer de una forma súper simple. Ya hay, de hecho, hasta el mismo curso de Introducción a la Programación, que es el curso en donde le enseñamos a nuestros alumnos a programar. Alguna vez yo les mostraba un ejemplo en donde hacíamos precisamente eso de la forma más simple posible. Y uno podría decir, mira, si sabes que yo para saber qué palabra viene después de otra, yo podría hacer contar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tomar todos los poemas de Pablo Neruda, ¿ya? Y pasarle al computador toda esta información, y lo que uno podría hacer es intentar, a partir de simplemente mirar secuencias de 2 palabras, ¿ya? Entender estadísticamente cuál
es cuántas veces viene una palabra después de otra, como hacer cuentas de pares, ¿ya? Entonces, la palabra imagino, ¿ok? En los poemas de Pablo Neruda aparece la palabra imagino, a veces seguida de imagino la, imagino él, imagino cuándo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo estos pares de palabras y vamos a ir dando cuenta que imagino con él, imagino con la, imagino cuándo, aparece algunas veces, mientras que imagino Jorge, ya pues perdón mi nombre, imagino Jorge no aparece ninguna vez. Entonces es más probable que aparezca cierta palabra después de otra que otras. Distintas palabras tienen probabilidad de aparecer más o menos dependiendo de la palabra que vino antes, ¿ya? Esta idea súper simple se puede extender ahora a aprender palabras que vienen después de muchas otras, ¿ya? Entonces, en vez de aparecer dos palabras juntas, de hacer yo esa cuenta, podría intentar aprender mucho más allá de eso, ¿ya? Entonces, en el caso este que yo les mostraba, uno puede aprender, de hecho, uno puede hacer esas cuentas, uno puede tomar todos los poemas de Pablo Neruda y contar estas frecuencias, ¿ya? Y después uno pasar y hacer lo siguiente, uno podría pedirle al programa que partiera con la palabra amor, ¿ya? Y luego entonces que viera en todos los poemas de Pablo Neruda la cuenta y tirara dentro de las más frecuentes que aparecen al lado de amor, cuál es la palabra que viene después, ¿ya? Y eso funciona, de hecho con mi estudiante yo hace como, no sé, tal vez unos 6 años atrás hacíamos este programa y ellos veían cómo se generaban cuestiones que no tenían tanto sentido, pero que parecían como una duda. De hecho, uno lo corría de repente varias veces y, por ejemplo, aparecía una oración que empezaba a aparecer como un poema y uno lo podía usar como para inspirarse un poco, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Algo parecido a eso, pero mucho más complicado. Entonces aquí se ve como que se ocupa una tecnología específica que se llama Transformers, en donde se le pasa una oración y lo que se le pide al computador es que trate de predecir la palabra que viene, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con el ejemplo que yo les contaba, que tomaba simplemente 2 palabras, que esto no hace cuenta, sino que tiene una arquitectura bastante compleja adentro, ¿ya? Que es lo que se conoce como una red neuronal, que hace un montón de cómputos, que tiene un montón de números adentro. Entonces es una masa de cálculos en donde entre cada par de estas neuronas, que aparecen acá como un circulito simplemente, aparece un número, pero estas son muchas neuronas, ¿ya? De hecho, son del orden de billones o miles de millones de neuronas en las que están componiendo esta red neuronal, ¿ok? Y se le pasa entonces ya ni siquiera una palabra y otra, sino que la tarea que tiene ChatGPT o ChatGPT-3 en este caso, que es el modelo que estoy mostrando ahora, es que de 4.000 palabras, él pueda saber cuál es la palabra 4.001, ¿ya? Y eso es muy importante, porque el ejemplo que yo les di al principio, este es un webinar de inteligencia y la razón por la que la mayor parte de ustedes podrían pensar que la palabra que viene a continuación es artificial es porque ustedes saben el contexto de esto. Ustedes no llegaron a este webinar porque estaban interesados en la inteligencia de, no sé, de las ranas, ¿ya? Pero si este hubiera sido un webinar de ese tipo de inteligencia, tal vez sería obvio que no estamos hablando de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para ser capaz de predecir la palabra que viene a continuación, uno tiene que entender cuál es el contexto. Y esta máquina ha sido entrenada para ver 4.000 palabras, ¿ok? Digamos que del orden de 4.000 palabras, para simplificarlo, y ser capaz de predecir la que viene a continuación. Entonces, para poder hacer esa tarea bien hecha, ¿ok? De alguna manera esta máquina tiene que ser capaz de capturar un montón de información, ¿ok? Un montón de información que de alguna manera entonces se refleja en esta inteligencia que uno va viendo cuando lo hace ejecutar. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿es tan simple como esto? Sí, es increíblemente tan simple como esto, porque una vez que yo ya entiendo y la máquina me dice, yo le paso un pedacito un pedazo de oración, le paso una oración como, por ejemplo, aquí le pasé solamente this, pero le podría pasar, qué sé yo, las 3 primeras palabras, 4 primeras palabras, y luego le pregunto por cuál es la que viene. Lo que va a pasar es que la máquina me va a decir, mira, me va a tirar una especie de distribución de probabilidad, me va a decir, esta es la más probable que venga, pero también esta también es probable, esta también es probable. Y de todas esas palabras que vienen a continuación, yo podría elegir dentro de las que son más probables una palabra más.
¿Y cómo sigo? Bueno, le pido que siga completando la misma secuencia. Entonces parto con una secuencia pequeña, la extiendo con una palabra y luego tengo esa secuencia con una palabra extendida, puedo pasársela de nuevo y pedirle cuál es la palabra siguiente. Y constantemente entonces le pido que me dé la palabra siguiente. Esta es una forma muy simplificada de explicar esto, ¿ya? Pero la verdad es que detrás de esto no hay algo tanto más complejo que lo que les acabo de decir. Lo que hace que esto sea realmente impresionante es la cantidad de datos con la cual se entrena, ¿ok? Porque se entrena con una gran cantidad de datos y eso es lo que hace de partida mucha cantidad de datos, información de la web, información de libros, y eso es lo que hace que de alguna manera, para que haya podido aprender bien esta tarea, tiene que haber logrado una capacidad de comprimir conocimiento altamente grande y de alguna forma también comprimir muchas tareas de razonamiento que son importantes para que, dado 4.000 palabras, sea posible predecir la siguiente, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a saltar a las aplicaciones que esto tiene en educación. Ha habido importantes preguntas sobre qué tan bueno podría ser esto en el ámbito académico. Y por ejemplo, acá les muestro solamente uno como para mostrarles un estudio, ¿ya? Sobre cómo es que ChatGPT pudo pasar un examen para convertirse en ingeniero con licencia. En países como Estados Unidos, la licencia de ingeniero se obtiene después de la universidad y es a través de un examen, y lo que hicieron estos investigadores fue tratar de resolver este examen que entregan la licencia de ingeniero. Y ahí ustedes pueden ver cómo que con distintas versiones de ChatGPT, de las versiones de ChatGPT depende del tamaño, de qué tan grande es esa red neuronal, versus también cuántos datos se utilizaron para entrenarlo. Y aquí uno puede ver cómo que a medida que se van usando modelos que son cada vez más grandes, se van logrando puntajes que son cada vez más altos. Y aquí se puede ver entonces cómo el 75% del puntaje fue obtenido ya con un sistema que estaría disponible para casi cualquier persona, ¿ok? Y eso eso incluyendo el hecho de que aunque este examen tiene preguntas que contienen figuras, esta versión no usó ninguna figura para hacer la respuesta. Entonces simplemente se enfocó y básicamente las preguntas que tenían figura no las pudo responder nomás simplemente, ¿ok? Entonces podría pensar como que pronto estas habilidades, porque ahora las versiones de ChatGPT que vienen tienen la capacidad de leer información visual también, así que eso es algo que se va a lograr. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser un modelo de ChatGPT? Bueno, puede contestar un examen para ser ingeniero en Estados Unidos, ¿ok? Vamos a ver entonces, y finalmente les quería mostrar algo que tiene que ver con los estudiantes, ¿ya? Entonces este es mi tercer tema, comprimido, no sé cuántos minutos me quedan. Si me pueden decir por ahí, yo feliz. -3, pero te damos 2 más, no te preocupes. 2 minutos, ya. Entonces, en estos 2 minutos, lo que yo quería mostrarles es que este es un estudio que se hizo a 400 alumnos de la Universidad de Texas A&M y les quiero básicamente contar las cosas que son importantes de acá. Se les preguntó qué tan ético o apropiado considera el uso de ChatGPT para el trabajo de un curso. Y ellos consideran que es entre apropiado y extremadamente apropiado usar ChatGPT. Por otro lado, entonces el 68% de los estudiantes lo considera así, ¿ya? ChatGPT dice, permitirá la realización de actos académicos deshonestos. Los estudiantes, un 63% está de acuerdo, muy de acuerdo con que sí permitirá realizar actos académicos no éticos. Pero aquí viene lo que es interesante, que a pesar de que ellos no parece que no quisieran usar ChatGPT, o sea, van a querer usar ChatGPT, ellos creen que sus competencias van a ser afectadas, o sea, 43% de los estudiantes creen que su competencia de pensamiento crítico va a ser o bastante negativamente afectada o algo negativamente afectada, ¿ok? Entonces, 43% de los estudiantes piensan que su pensamiento crítico, resolución de problemas, 40% piensa que la resolución de problemas, 33% piensa que su motivación intrínseca va a disminuir, no va a ser alcanzado de la misma manera que en el mundo donde no existía ChatGPT. Entonces los estudiantes en su mente tienen esta especie de dilema o digamos, ¿cómo se llama esta palabra? Esta palabra es una paradoja, paradójico, ¿ok? Que por un lado quieren usar ChatGPT y por otro lado piensan que al usarlo
sus competencias de alguna forma van a disminuir. ¿Ok? Y hasta ahí nomás entonces me voy a quedar porque para no pasarme más el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, qué interesante, bien impresionante. 14 años haciendo el curso de inteligencia artificial, por eso yo al principio decía, ¿no es cierto? Esto no es, partió el año pasado con ChatGPT, esto tiene mucho tiempo, pero también muchas gracias, Jorge, por llevarnos a una de las etapas que nos dijo el vicerrector académico, informarnos, ¿sí? Para poder avanzar. Ahora nos estás mostrando ahí tu presentación todavía, por si acaso, para que sepas. Todavía no está mostrando. Pero bueno, lo primero, por eso digo que muchas gracias por esta primera etapa de informarnos y además por llevarnos al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una invitación nosotros que hacemos desde la Vicerrectoría Académica y por eso estamos hoy día compartiendo acá. Así que muchas gracias y ahora quiero presentar a Gabriela, que quizás nos va a llevar a la segunda etapa que nos había hablado el vicerrector, que decía reflexionar. Gabriela, como profesora y académica del Instituto de Ética Aplicada y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, queremos que nos comente un poco sobre estas implicancias éticas a considerar el uso del ChatGPT 3, como tú nos haces siempre, nos recuerdas que tenemos que nombrarlo así que ahí va a aprovechar de contestar una pregunta también, y estos resguardos que deberíamos tener. Gabriela, te escuchamos. Gracias, Chantal. Siguiendo un poco lo mismo que decía Jorge y el vicerrector Fernando, en realidad yo quiero comentar algunos puntos. Yo creo que la discusión, las preguntas en el chat van a ser lo más estimulante. Pero a mí me gusta mucho hablar del chat, como bien tú decías, GPT-3, porque hay otras versiones, que es quizás la que más tienen acceso nuestros estudiantes y nosotros también como docentes. Y es entenderlo como una herramienta en contextos de docencia, ¿ya? Esta tecnología de transformadores, que es la que les contaba Jorge, se puede aplicar en otros contextos. Puede ser un chatbot en salud, en aplicaciones de interacción de servicio al consumidor, etc. Pero en aspectos de docencia, yo creo que es muy importante entenderlo cómo el chat, yo creo, esta es mi percepción, está transformando la manera en cómo aprendemos. A mí me parece que la llegada de esta herramienta y esta tecnología nos ha puesto una encrucijada, que básicamente es cuestionarnos sobre estos aspectos éticos, pero por sobre todo cuestionarnos los aspectos de innovación en la docencia. Y por sobre todo, como bien comentaban Jorge y Fernando, en la evaluación. ¿Ya? Yo creo que hay un cambio epistemológico e incluso metacognitivo, cómo nosotros estamos conociendo sobre nuestros propios procesos de aprendizaje como profesores, pero al mismo tiempo los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, yo creo que hay varios aspectos que yo trato con mis estudiantes y que tratamos de conversar también, y voy a remitirme simplemente a 3 grandes puntos por tema de tiempo. El primero tiene que ver con propiedad intelectual. Temas de propiedad intelectual yo creo que muchas veces los pensamos casi únicamente desde el ámbito legal. Desde ese ámbito en Chile, la ley que nos rige de propiedad intelectual, que es la 17.336, es la única que tenemos por ahora y en realidad regula la protección de los derechos de autor y su principal objetivo es proteger creaciones de humanos, ¿ya? De nuestro intelecto. Y en ese sentido tenemos un vacío, hay un área gris. No somos los únicos, esto también ha ocurrido en otros países, en Reino Unido, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, al no existir una legislación específica, técnica que regule la protección de contenido de tecnología generada o transformadora como la del GTP3, al no basarse en un conocimiento humano y ser una inteligencia artificial, no califica como contenido a ser protegido bajo legislaciones actuales. Entonces, en ese sentido, siempre estamos atrás, las leyes siempre están atrás de las innovaciones científicas y tecnológicas. Pensemos que recién estamos sacando la nueva ley de protección de datos personales en nuestro país, entonces estamos bien atrás, y en ese sentido yo creo que es fundamental la parte ética, porque la parte ética es metodológica, ¿ya? Muchas veces pensamos la ética como restricciones, como lo que no tenemos que hacer, a donde no tenemos que ir, pero si mezclamos el mundo de la innovación en docencia y en evaluación con la ética aplicada como una metodología, esto nos puede ayudar a sobrellevar esos vacíos legales o estructurales a los que nos enfrentamos con tecnologías que siguen
avanzando a un paso que nuestras instituciones más establecidas no van a poder alcanzar, al menos no en el tiempo que nosotros quisiéramos. Entonces, en ese sentido, es importante que la parte de acción y de reflexión también contenga la idea de propiedad intelectual, sobre todo porque no se trata simplemente del acto de un plagio, sino que es el acto ético de respetar y reconocer el trabajo de un otro. Yo creo que en muchos casos los estudiantes lo asocian como tengo que citar correctamente, pero no se trata simplemente de un requisito, se trata de entender que estamos reconociendo quién hizo algo, cómo lo hizo, y hay que tener mucho ojo también con el chat, porque como bien explicaba Jorge, como tiene esta estructura de funcionamiento que predice qué viene después y carece de contexto, el contexto es el que realmente le da una justificación ética a lo que damos, a lo que hacemos, a lo que pensamos. Entonces, el hecho de que el chat muchas veces no provee buenas fuentes, no nos dice de dónde sacó la información. Sabemos que tiene muchísimas fuentes hasta el año 2021, pero no sabemos con precisión cuál utilizó. Entonces, es importante también entender qué funciones tiene el chat que sí nos pueden ayudar, que sí pueden validar nuestro trabajo y que no necesariamente van a infringir temas de propiedad intelectual. Puede ayudarnos a resumir contenido, a revisar estructuras, a traducir otras cosas, a cambiar el estilo de escritura. Cuestiones de ese estilo donde quizás podemos utilizarlo como una buena fuente o una herramienta, pero no necesariamente entrando en ese ámbito tan conflictivo. También está el tema de los sesgos, ¿ya? Los sesgos en los datos de entrenamiento son inevitables y un gran tema en inteligencia artificial, porque estos modelos lingüísticos, porque finalmente son grandes modelos de lenguaje, aprenden a partir de grandes conjuntos de datos. Y estos pueden reflejar los sesgos que ya vienen de esos datos. O sea, pensemos que si una gran fuente de datos puede ser el mismo Wikipedia, esa gran cantidad de información que se podría sacar de ahí es fácilmente editable por diferentes usuarios, pueden haber descripciones que no sean completamente correctas y tal como con cualquier otra herramienta, tenemos que desarrollar la capacidad de verificar contenido, de ir a la fuente original, de buscar o contrastar diferentes respuestas que nos puede dar el chat. Y asimismo, como estos modelos lingüísticos suelen carecer de esta comprensión matizada de los contextos, de alguna manera lo que tenemos que hacer es desarrollar un juicio o un análisis para tener una deliberación que muchas veces uno piensa, bueno, ¿será una deliberación ética? Hasta cierto punto sí, es decir, ¿debería yo usar este contenido, no? ¿Cómo lo aplico de manera responsable? Esas son preguntas aplicadas sobre cómo nosotros interactuamos con la tecnología y hasta qué límites le ponemos en nuestra interacción con ella. Entonces también hay, en temas de sesgo, ideas de representaciones inadecuadas, ¿ya? Si los datos de entrenamiento utilizados por el chat GPT-3 no son suficientemente diversos, o si es que incluso la pregunta que yo le hago no es lo suficientemente concreta o precisa, eso también puede generar diferentes sesgos. Yo he estado siguiendo el desarrollo del chat desde que se hizo masivo en diciembre del 2022, y todos los meses yo le hago la misma pregunta y ha ido cambiando bastante. O sea, habían preguntas que eran simplemente altamente racistas o que tenían algún sesgo de género y que ahora ya simplemente no se hace cargo. Es decir, si yo le pregunto, créame una tabla con los mejores científicos por raza o por género, me va a decir eso no es posible porque no cumple con las directrices de OpenAI, quien es la compañía que desarrolla este chat. Entonces ha ido mutando a autofiltrarse o autoimponerse ciertas respuestas frente a cuestiones que podrían estar sesgadas. Sin embargo, como usuarios activos también tenemos que tener eso en consideración para ver cómo le preguntamos, qué le preguntamos y con qué fin. Y en ese sentido, bueno, yo también voy a compartir una pequeña cosita que tengo por acá, si es que la puedo encontrar, pero básicamente lo que quería hablarles es de la idea de que estamos cambiando cómo conocemos esta metodología, el propósito, el preguntarnos exactamente qué quiero lograr yo al interactuar con una tecnología como la del chat. Entonces, desde ese punto de vista hay que abordar cuestiones éticas que requieren múltiples
enfoques, ¿ya? Está el tema de la transparencia y la divulgación. Hay que hacer transparentes las capacidades y limitaciones del chat. Esto viene desde quizás quienes son más expertos en sopesar un poco las expectativas que podrían tener las personas que no conocen o no han utilizado esta herramienta. Pero al mismo tiempo, en el rol desde la docencia es muy importante también establecer esas capacidades y limitaciones al estudiantado. Entonces, es importante que se asocie esto a la evaluación de las fuentes, a la comprobación de los hechos, educar a los usuarios, en este caso también educarnos nosotros mismos, pero también los estudiantes, sobre estos riesgos de desinformación, de manipulación que se pueden generar. Estar siempre atento a la colaboración y la regulación. Me ha pasado a mí desde mi propia experiencia, pero yo creo que varios colegas también lo han implementado y han tenido una experiencia similar, que la colaboración entre estudiantes en el uso del chat genera interacciones muy interesantes. Pueden de alguna manera colectivamente jugar y a través del juego criticar, generar un pensamiento crítico sobre qué está bien y qué está mal, qué respuestas tienen ellos y qué respuestas tiene otro grupo, ir de alguna manera experimentando esas falencias. Es muy relevante porque es desde la experiencia misma que ellos pueden identificar en qué falla y cómo falla. Entonces, estos resguardos a tener en cuenta aplican mucho a la orientación y la supervisión del docente en su rol de orientar, ¿ya? Supervisar a los alumnos en el uso del chat, que hay una alfabetización digital y una educación relacionada a cómo se pueden utilizar de manera eficaz según los objetivos de clase, ¿ya? Eso es muy importante. Utilizar la herramienta como parte de los objetivos de aprendizaje requiere una planificación clara sobre qué rol va a tener, qué limitaciones va a tener y qué beneficios les va a traer también a los estudiantes. Y es así que es muy importante tener o establecer objetivos claros, más allá de los objetivos que cada institución pueda tener. Diferentes universidades pueden tener una política sobre el uso del chat, etcétera, pero si se decide utilizar en una clase, si es una clase de arte, si es una clase de historia, de ingeniería, los requisitos y el modelamiento de su uso van a tener que ser diferentes porque van a tener que estar contextualizados. O sea, es decir, probablemente el uso que se le va a dar en historia es muy distinto a en carreras en las cuales pueden acceder al chat para utilizar códigos, ya códigos de programación, las limitaciones sobre qué tanto puedo yo copiar o no, o revisar mi código con el chat, deben ser explícitas y deben ser guiadas también por el docente. Entonces, en ese sentido, introducir estas consideraciones éticas, yo creo que tienen que ver mucho con la transparencia, con ser transparentes sobre qué esperamos de este uso, qué esperamos de los estudiantes, estar conscientes y evaluar continuamente, mantenernos actualizados, si es que vamos a utilizar la herramienta, cómo ha cambiado, qué tipo de respuestas da. Podemos seguir utilizándola para lo mismo que la utilizamos hace un mes atrás porque son tecnologías constantemente cambiantes y emergentes. Van a seguir saliendo temas y por lo tanto tenemos que de alguna manera estar nosotros al tanto de lo que está sucediendo. Y yo creo que lo más importante es que para mí esto es un proceso de transformación, es una oportunidad que tenemos para desafiarnos a evaluar diferente, a utilizar una herramienta que de alguna manera va a facilitar ciertos procesos y nos va a dejar espacio para que tengamos una reflexión crítica mucho más potente en el aula. Muchas gracias, Gabriela. Yo con una reflexión crítica en el aula era como, ¿no es cierto?, el segundo punto que nos invitaba el vicerrector. Te hablábamos de informar, de reflexionar y de actuar. Te doy las gracias, Gabriela. Hemos tenido la posibilidad también de leerte mucho en tus columnas, especialmente en ver este tema del contexto. Y nos has llevado también al contexto ahora. Y en ese sentido yo tenía pensada otras preguntas para hacérselas a todos. Y les quiero pedir ahora a Fernando y a Jorge también si pueden prender sus cámaras porque vamos a hacer un diálogo entre los tres.
Y tenía pensada hacer una pregunta, pero dado el contexto y que cambiaron algunas preguntas del público y para donde ustedes se fueron conversando, quiero no hacer esta pregunta general, sino empezar a tratar de contestarle al público que está aquí participando. Y me gustaría, en ese caso, vicerrector, que nos pudiera un poco transmitir en la línea de los límites, que, ¿no es cierto?, se hace referencia en alguna de las preguntas. ¿Qué limitaciones podrían existir para los estudiantes? Quizás también podríamos hablar para los docentes y las docentes. Y luego ahí, si Gabriela o Jorge quisieran aportar, y después tengo otras preguntas para Gabriela y Jorge. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que límites que nosotros impongamos en la universidad van a estar justificados por, como decía Gabriela, los cuales son los objetivos que nosotros tenemos y buscamos. Y eso no significa que por limitar un cierto tipo de uso, nosotros estamos en contra del uso funcional de la inteligencia artificial en el desempeño profesional, en donde eso puede estar perfectamente determinado y validado. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, y de ahí la necesidad de informarse y la necesidad de reflexionar, es que lleguemos a una situación ideal en donde en cada curso, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que correspondan y las habilidades que se buscan en ese curso, el académico o académica, en conjunto con sus estudiantes, conversen y no solamente se determine, y eso yo creo que es muy importante, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en el contexto de ese curso. Y la postura o la definición para un curso o para una disciplina puede ser muy distinta de otro. Lo que buscamos en definitiva con esto es encauzar la inteligencia artificial para efectos de la educación, no es demonizar, y sobre todo porque va a ser difícil llegar a un consenso en donde cierto tipo de uso de la inteligencia artificial sea validado de igual forma en todas las disciplinas. Ahora, nunca hay que olvidar que en materia de evaluaciones, nosotros no aspiramos como universidad a pensar que nos tengamos que apoyar siempre en la inteligencia artificial. Hay otros mecanismos que seguirán operando, otras formas de evaluación, formas complementarias. Uno podrá, y como ya se está haciendo en nuestra universidad, pedirle cierta información al chat GPT-3, ¿cierto? Y luego generar instancias de reflexión y debate respecto de esa, y es una oportunidad también para profundizar y para ir innovando en esa línea. Así que yo creo que esto va a ser dinámico y requiere, sobre todo en esto de los límites, conversaciones, reflexiones y definiciones, sobre todo porque lo último que uno quisiera es que se nos escape esto de las manos y generemos una situación de desconfianza tal que nos impide sacar el provecho que nosotros queramos de la inteligencia artificial. Solamente una mención también aludiendo a algunos de los comentarios y preguntas que se han volcado ahí en el chat y que tiene que ver también con que no solamente tenemos que imaginarnos una inteligencia artificial proveída por servicios como el chat GPT. Nosotros también podemos ir desarrollando ambientes cerrados de inteligencia artificial, tanto para la gestión, imaginemos un ambiente cerrado donde estén contenidos todos los reglamentos de nuestra universidad y un estudiante puede informarse a través de un chatbot de reglamentación, de calendario académico, sin tener que entrar a una página web específica o información sobre carrera académica, para que los académicos puedan también poder informarse por esa vía de manera mucho más dinámica, ¿cierto? Pero lo mismo, esos ambientes cerrados podemos crearlos para cursos específicos. O sea, ya se está, hay cursos, no sé si para quienes han leído en nuestro diario El Mercurio en Chile, digamos, una referencia a un curso totalmente enfocado en la inteligencia artificial, en donde se genera interacción, se generan respuestas personalizadas según las preguntas que hacen los estudiantes. También hay toda una personalización en el tipo de respuestas que se brindan para pruebas masivas. En fin, o sea, y esos son ambientes cerrados que se crean algoritmos que se determinan para los fines que la universidad o un curso o un profesor específico quiera determinar. Entonces,
esto tiene un dinamismo, y a eso me refería con esta idea de poder tomar control de esto. O sea, no solamente pensar en lo que está afuera, sino que también en lo que nosotros podamos generar, y con todos los límites que nosotros también queramos imponer. Por ejemplo, y es una pregunta que creo muy válida, por un lado podríamos avanzar, sobre todo en cursos masivos, a entrega de retroalimentación ultra personalizada en función y apoyados en inteligencia artificial. Pero la pregunta que surge es, ¿queremos eso también? ¿No hay tal vez una pérdida de una interacción presencial humana en la forma de interacción y retroalimentación que estamos perdiendo? Bueno, a lo mejor sí. ¿Cómo a lo mejor combinamos las dos cosas y el tiempo que un profesor ahorra en revisar un cierto tipo de evaluación lo emplea en un diálogo personal con un estudiante? Entonces, ahí viene el dinamismo, viene la creatividad, viene la capacidad que como universidad y con toda nuestra gente podemos ir generando de aprovecharlo mejor e ir estableciendo los límites de acuerdo a las finalidades que nosotros nos propongamos. Muchas gracias, vicerrector. La verdad, y lo comentamos por interno, creo que nos podemos quedar muchas horas más acá, pero hay que recordar que este va a ser el primero de varios webinars y talleres que estamos preparando como Vicerrectoría Académica, también algunos materiales que ya el vicerrector hizo referencia, que están en una página web que fue compartida. Jorge, yo te quiero hacer unas preguntas relacionadas a las que están acá en el chat. Gabriela, hay una que tiene nombre y apellido para ti después, ¿no es cierto? Jorge, tú hablaste del pensamiento crítico y otras habilidades que los estudiantes tienen miedo de no desarrollar con el ChatGPT. Gabriela, por su parte, también dijo que ella veía que al usar colaborativamente el ChatGPT 3 podrían incluso estar desarrollando pensamiento crítico, que es algo que yo también pienso, pero me gustaría en ese sentido, estas habilidades que son tan esperadas que tengan nuestros profesionales, porque nosotros en educación superior formamos futuros profesionales. Entonces, ¿cómo ves este uso de inteligencia artificial en estos contextos profesionales para desarrollar estas habilidades? Ya, mira, yo creo que como la mayor parte de las cosas uno puede tomar lo que está viendo como un problema o como una oportunidad, ¿ya? Yo creo que la oportunidad acá está, el problema es claro, ya lo discutimos, y es que los estudiantes pueden de alguna forma verse afectados porque comienzan a resolver sus evaluaciones usando este tipo de herramientas. Creo que la oportunidad está en que de alguna forma le demos sentido a esto. Durante, creo que mucho tiempo dentro de nuestra formación, al menos yo lo puedo ver dentro del punto de vista de ingeniería y no sé qué tan parecido en otras áreas, pero me da la impresión de que puede serlo. Hemos puesto mucho énfasis en lo intelectual, en que de alguna manera desde la academia contribuimos al desarrollo intelectual de nuestros estudiantes, de alguna forma, a través de la experiencia que los hacemos pasar acá en la universidad. Y en desmedro de alguna forma, tal vez la conexión con lo externo, con nuestra sociedad. Para mí que el surgimiento de estas tecnologías que son tan potentes y que nos van a ayudar a resolver problemas que antes requerían de nosotros un gran nivel de concentración, estamos pensando en que esto podría seguir mejorando. Yo pienso que van a seguir mejorando estas tecnologías. Ese 75% en el examen, quién sabe, ya tal vez pronto va a ser muy cerca del 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? En ese momento yo creo que en nuestra universidad, en nuestra formación, vamos a tener que hacer más énfasis en ir hacia la sociedad. ¿Okay? Entonces, yo recomendaría en cómo es que podemos, de alguna manera, orientar, aprovechar que tenemos estas tecnologías que están resolviendo tareas, mientras que en algunos cursos podríamos fomentar el pensamiento crítico para, de alguna forma, seguir haciendo el tipo de formación que tenemos ahora, que es un poco intelectual. Pero también entender que de a poco nuestra influencia en el desarrollo de problemas de alta complejidad va a ser cada vez menor, y lo va a hacer, hay que aceptarlo, eso es algo que hay que aceptarlo, ¿ok? Y yo creo que el futuro tiene mucho más que ver con cómo es que tú acercas a nuestros estudiantes a
los problemas reales de nuestro mundo y les enseñamos a cómo es que van a tener que ocupar esta tecnología. Esa es como mi invitación es tratar de ocupar esta realidad como para que nuestros estudiantes encuentren sentido, ¿okay? Y el sentido fuera de ellos. ¿Okay? Muchas gracias, Jorge, y muy inspirador. El sentido del aprendizaje y algo que quizás no solo por el ChatGPT, sino que el día a día nosotros deberíamos estar invitando a nuestros y a nuestras estudiantes a encontrar el sentido de lo que aprenden de cada materia dentro y fuera de la sala de clase. Gabriela, hay una pregunta para ti muy interesante de Alejandra. Dice, desde tu conocimiento y experiencia, ¿cómo utilizar éticamente el ChatGPT para promover la lectura y la escritura académica? Bueno, mira, yo creo que hay varios usos. Bueno, como bien hemos estado hablando, el contexto es todo. Le voy a dar dos ejemplos, uno más humanista y otro más científico. Por ejemplo, en temas de literatura o creatividad, etcétera, yo conozco casos donde se utiliza el chat como manera de encontrar finales para una historia, como maneras de cambiar el tono de una escritura. Cuando uno está formándose en maneras de escribir, en narrativas que seguir, el chat o puedes tú específicamente decirle, escríbeme esto con un enfoque o un estilo de escritura tal, de narrativa latinoamericana, tipo académica, tipo científico, etc. Y te permite ir contrastando, te da muchos ejemplos, tiene acceso a tantos textos que sirve como una fuente de contraste, para que tú también puedas ir identificando las diferencias. En ese sentido es una excelente herramienta. También funciona, y yo lo he utilizado más, con que de alguna manera los estudiantes todos vienen con diferentes capacidades. Hay estudiantes que, independientes del área científica o humanista, tienen mayor afinidad con la escritura académica. Y eso les permite muchas veces expresarse mejor, tener una mejor nota porque son capaces de expresar una idea de manera más precisa, más puntual. El chat, de alguna manera, obviamente supervisado y utilizado como una herramienta por el docente, puede ser utilizado no solo el chat. Aquí, ojo, yo creo que hay otras herramientas también de inteligencia artificial. Hay una que se llama Writer's Diet, la dieta del escritor, que te dice con colores, te va diciendo partes, estructuras semánticas de una oración, cómo mejorarla, qué partes son mejores, dónde separar un párrafo. O sea, la cantidad de estudiantes que a mí me pasa que llegan a principio de semestre, un ramo quizás mucho más humanista que ciencia de datos responsable, o en este caso ética de ciencia de datos, comparado con todo el resto donde pasan programando, y tienen que escribir, y tienen que argumentar, y tienen que pensar, y les cuesta mucho más porque no están entrenados para eso y no es algo que están haciendo día a día. Entonces, tener una herramienta que les ayude a identificar por qué tengo que diferenciar ideas acá, qué aspectos tengo que cambiar, es excelente, porque eso también facilita, como bien decía Jorge, nos facilita procesos cognitivos a nosotros también, como docentes, porque, claro, utilizamos la herramienta para hacerlo mucho más rápido y nos enfocamos en la interacción con el estudiante. Yo creo que en ese sentido, fomentar lectura, fomentar escritura, el utilizar estas herramientas, si sabemos cómo utilizarlas y cómo aplicarlas al contexto de nuestra clase, puede, de hecho, a mí me da mucho más tiempo con el estudiante, precisamente porque facilito ciertos procesos y me enfoco en la interacción y la retroalimentación directa con el grupo o con el individuo en particular. Entonces, yo creo que hay maneras de utilizarla, sobre todo para temas de corrección, de habilidad de contraste y de generación de textos, no como textos originales, sino que como variaciones de ideas propias. Muchas gracias, Gabriela. Agradezco por todas las preguntas y respuestas. Estamos tratando acá también con el equipo y también los mismos panelistas ir contestándolas. Decirles que igual esto lo construimos entre todos, estos 3 pasos que nos invita el vicerrector en su presentación. Hay una página que tenemos en el Centro de Desarrollo Docente donde algunos profesores generosamente, para construir también en comunidad, están subiendo sus prácticas de cómo usan algunas de esta inteligencia artificial. Pamela Chávez hablaba también en el chat de que podrían haber algunos párrafos quizás de compromiso cuando hablaba también el vicerrector. Hay una carrera ya terapia ocupacional que está usando eso con sus estudiantes, de poner en los programas de asignatura o en los trabajos, esto lo realicé o no con el ChatGPT. Pero para ir cerrando y obviamente muy agradecida de este espacio y saber que vienen otros que los voy a comentar al final, me gustaría, vicerrector, que si pudiera cerrar un poco este encuentro de inteligencia artificial, nuestro primer webinar que tuvimos hoy día.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer al CEDOC, agradecer a Gabriela nuevamente, a Jorge. Solamente mencionar un tema más y que no apareció acá, pero es el tema de la inclusión. Nosotros tenemos que ser conscientes que muchas veces tenemos brechas educativas y también tenemos que hacernos cargo de las brechas en términos de competencias digitales. De hecho, ya estamos trabajando para sumar a lo que ya hacemos desde matemática, lenguaje, biología, química, física y matemática, un trabajo en esa línea a contar del próximo año. No debemos suponer, y este fue uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, de que todos cuentan y se manejan con tecnología y con competencias digitales. Esta es una de ellas. Y tenemos que asumir un trabajo ya para que en el momento en que se establezca que hay un apoyo en inteligencia artificial que sea adecuado para fortalecer un aprendizaje, podamos tener a todos nuestros estudiantes en esa misma línea. Y para cerrar, simplemente agradecer, muy interesante también todas las preguntas. Yo mismo ahí estaba tratando de contestar algunas con el resto de los panelistas y con los equipos del CEDOC. Y estar atentos a lo que viene. En primer lugar, la entrega de ciertos lineamientos básicos que no pretenden ser definitivos, que van a proveer también links para información sobre evaluación, que yo creo que es uno tal vez de los primeros desafíos inmediatos, pero sobre todo una agenda de trabajo que vamos a presentar en el Consejo Superior y que va a involucrar a todas las comunidades. Aquí lo que necesitamos, y yo creo que quedó reforzado a partir de las respuestas que varios de nosotros dimos, son las particularidades de cada disciplina. Y yo creo que el que en torno a estos temas de docencia, sumado a los de investigación también, cada comunidad y de gestión, cada comunidad reflexione sobre esto, se siga informando y podamos entre todos de manera coordinada ir avanzando para, insisto en esto, y creo que es muy importante, tomar control, timón, guiar de la mejor manera, de la manera más adecuada para sacar el mejor provecho en sintonía con lo que nosotros nos marca y define nuestra identidad como universidad. Así que muchas gracias a todos por el elevado interés en este webinar. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, Gabriela, Jorge. Gabriela y Jorge llevamos un buen tiempo trabajando con ustedes y seguiremos. Así que no se librarán de nosotros. Muchas gracias, vicerrector. Y muchas gracias también a las personas que están hoy día haciendo preguntas. Acabamos de compartir que este webinar quedará grabado, así como muchos otros de los que hacemos, por si hay más información. También compartimos el link donde están las buenas prácticas, donde ustedes también pueden compartir sus experiencias. Y les queremos hacer una invitación a los y las docentes de la universidad. Hemos programado con la Vicerrectoría Académica 3 talleres sobre inteligencia artificial. Pongan atención en el chat que con mucha rapidez Gonzalo ya incluyó los 3 talleres. Un primer taller que se llama ChatGPT para principiantes, en el que se identificarán las principales características del chat GPT-3. Veremos algunos tips para dar instrucciones precisas y conoceremos su potencial en la gestión de la docencia y en la planificación de actividades de enseñanza-aprendizaje, y esto se da en forma presencial en San Joaquín el 26 de julio de 10 a 12 horas. Luego tendremos el taller Cómo promover la integridad académica, y algo que vimos, ¿no es cierto?, en algunas preguntas en el chat, cómo promover la integridad académica en la era de la inteligencia artificial. En este taller trabajaremos en torno a las consideraciones que debemos tener para promover una cultura de integridad académica en la universidad, que vaya de la mano con la entrada de la inteligencia artificial al mundo educativo, y esto ocurrirá el 8 de agosto, de 15 a 17 horas, también en el Campus San Joaquín. Y por último, nuestro webinar de inteligencia artificial como aliada en el aprendizaje, que se realizará el miércoles 16 de agosto de 11 a 12:20 horas. Aquí vamos a explorar herramientas más relevantes que la inteligencia artificial ofrece en el contexto educativo. O sea, por ahora, muchas invitaciones. Les invitamos también a compartir sus experiencias, sus buenas prácticas, para ir entre todos también informándonos, reflexionando y actuando en comunidad. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy día y les deseamos un muy buen resto de semana. Muchas gracias.